Vamos a la palabra. Esto de los dones se me pone a mí. Comienzo a estudiar esto y comienzo a aprender unas cosas bien importantes. Váyase a 1 Corintios 12. 1 Corintios, Efesios. Efesios 4. Gloria a Dios. Efesios 4. Póngase de pie un momentito, hermano, por favor. Alabado sea Cristo. Efesios 4, 11. Dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Capítulo 4, versículo 11. Ahora vamos a, diga por qué y para qué. Escuche esto, todo lo que Dios hace tiene un y un para qué. O sea, ¿para qué Dios hace algo? O sea, ¿por qué? Un por qué y un para qué. Aquí está el para qué. A fin de perfeccionar, diga perfeccionar. Esa palabra allí en el idioma original es catartismo, que significa equipamiento. Diga eso conmigo, equipamiento. Entonces, ¿sabe? Lo que no tiene equipamiento no tiene peso. Es liviano lo que no tiene equipamiento. Por eso es que hay cristianos que no están equipados. O sea, la perfección, diga conmigo, la perfección es peso de equipamiento. O sea, usted va a ser respetado por el peso que usted tiene, no por ser evangélico, por ser cristiano, por tener una Biblia, por congregarse en una iglesia. Usted va a ser respetado, es por el peso que usted tiene. Amén. Por eso dice que la finalidad, a fin de perfeccionar, o sea, la palabra catartismo, a los santos para la obra del ministerio. Con esto te quiero decir que gente de peso es la que va a servir a Dios. Amén. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hasta, o sea, todo tiene un enfoque de graduación. Diga, hasta es graduación. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Está viendo? Lo que fluctúa es lo que no tiene peso, lo liviano. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Diga eso conmigo, crezcamos. Dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, eres maravilloso. Ore al Señor allí para que la palabra pueda edificarlo en este momento. Señor, que tu palabra pueda edificarme en este momento. Que tu Espíritu Santo fluya con poder y autoridad. Permite que tu gloria, Señor, pueda manifestarse
en este momento, Señor, y que tu Espíritu pueda guiarnos a un entendimiento sobrenatural de tu palabra, bajo el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. Yo más adelante voy a estar ampliando estos conceptos. Son 6 propósitos centrales de los dones espirituales. Amén. Y la primera finalidad que el Señor deja entrever es que los dones son para perfeccionar a los santos. Amén. Levanten la mano los santos. Ustedes son los santos, aunque tengamos algunas que otras debilidades y desventajas del carácter, nosotros somos esos santos que refiere la Biblia. Amén. Somos los santos del Señor. Donde están puestos los ojos de Dios, hermano, en esta tierra es sobre sus santos, y el compromiso del Señor es con nosotros, sus santos. Amén. Ok, entonces allí el apóstol habla de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. O sea, yo tengo que ser equipado con una capacidad de Dios para contribuir, para formar parte de la cooperativa de edificación del cuerpo de Cristo. O sea, en cualquier don, o sea, porque el asunto es que la iglesia no va a ser edificada, hermano, con escasez de dones. La iglesia tiene que ser edificada con plenitud de dones. O sea, por ejemplo, en la iglesia hay docentes que enseñan la palabra de Dios a los niños, pero tienen que haber gentes que también le ministren a los niños. O sea, que ministren dones del Espíritu a los niños. Hay personas que pueden predicar teología, por ejemplo, personas que van a una academia y ellos aprenden teología, aprenden el texto bíblico, pero una cosa es que yo sepa el texto bíblico, otra cosa es que venga una revelación de Dios para yo edificar a la iglesia. O sea, la iglesia no se edifica nada más con información, la iglesia se edifica con revelación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces aquí habla de equipamiento. Mire, todo lo que Dios hace exige equipamiento. Todo el que Dios llama tiene que estar equipado para poder, hermano, ser efectivo en el ejercicio de un ministerio. Amén, amén. Mire, cuando Dios mandó a construir, diga conmigo, edificar es construir. O sea, su vida y mi vida están siendo edificadas por el Señor. Amén. Ahora, todo lo que es edificado, por ejemplo, este edificio fue edificado. Ahora, una vez que es edificado, es equipado con nosotros. Nosotros nos metemos aquí y esto exige un equipamiento. El Señor llamó a Noé y le entregó un diseño de edificación. Amén. O sea, Dios trabaja con diseño, edificación. O sea, nosotros ahora, Dios no está construyendo en áreas materiales, Dios está construyendo en vidas humanas. Y está construyendo su reino en nosotros. Pero ¿qué es lo que está usando? ¿Cuáles son las herramientas para Dios edificar? Las herramientas para Dios edificar son los dones. Amén. Esas son las herramientas. Ahora, los dones, diga conmigo, los dones no me salvan, pero me edifican. Esa es una cuestión tremenda, porque es verdad, la gente que dice que los dones no salvan, tiene razón. Los dones no salvan, pero sin los dones la iglesia no se puede edificar. Y tú sabes que hay gente que ha discriminado los dones espirituales, por así decirlo, porque dicen, no, los dones no son necesarios, porque los dones no salvan. O sea, son los frutos del Espíritu los que salvan, dice la gente, tú sabes, ¿no? La gente dice, son los frutos, lo que aparece ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, 21, 22, dice, pero el fruto del Espíritu es mansedumbre, paz, amor, benignidad, fe. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, diga conmigo, una cosa no es sin la otra. O sea, para yo manifestar los frutos del Espíritu Santo, debo ser ministrado por los dones.
Claro, porque si no hay alguien que tenga un don de conocimiento, ¿cómo yo voy a ser iluminado o a ser abonado para yo manifestar, hermano, los frutos del Espíritu? No puedo porque soy ignorante. No soy confrontado con un don del Espíritu. ¿Ve? Usted sabe por qué Jesús convencía a la gente. Porque Jesús ministraba los dones del Espíritu. Y usted va a ver, yo voy a irle leyendo algo aquí que voy escribiendo en la guía. Voy a leerle un poquito aquí. Porque esta guía se las voy a hacer llegar a todos ustedes. Mateo, Juan capítulo 4. Vamos a leer un poquito allí. Gloria a Dios. Juan capítulo 4. Váyase ahí a Juan capítulo 4. Léame allí, versículo 1 en adelante, por favor. Léalo allí, una dama, un caballero, rapidito, hermano. Cuando Jesús, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Váyase, disculpe, váyase al verso 17 y 18, por favor. Váyase, y miren esto. Lo importante que es los dones en la ejecución del evangelismo de la iglesia. Cuando la iglesia evangeliza y ministra los dones del Espíritu, hermano, hay más convicción. Porque tú sabes que a veces la iglesia recoge una cosecha por allá, ¿verdad? No, hermano, se entregaron 30 personas, pero de esas 30, en 3 meses aparecen 2 nada más. ¿Qué pasó con los otros 28 personas? Que supuestamente se entregaron a Cristo por un impacto o por una obra de teatro o qué sé yo, una campaña, un evangelismo, le tocaron el alma, almáticamente la iglesia se lo ganó, pero no fue confrontado con un don del Espíritu, que esa persona, hermano, no fue impactada, no fue impresionada por el poder de Dios, y esa persona viene a Cristo con dudas. De hecho, dice, bueno, yo no soy evangélica todavía, o yo no soy cristiano todavía, yo no entiendo, tiene que ser poco a poco. Pero lea, por favor, lea, hermano, por favor, allí, para que tú veas. respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, ahora, fíjense ustedes, parece un adivino, ¿verdad? Porque Jesús primera vez que está viendo a esa mujer. Lo que pasa es que en Jesús, hermano, operó el don de la palabra de ciencia. Lo que veníamos hablando, hay muchos ejemplos allí. Entonces, operó el don de la palabra de ciencia, pero ¿cómo operó ese don? Sería que oyó una voz Jesús que le dijo el Padre, mira, 5 maridos ha tenido esa mujer. Lo que pasa es que nosotros no podemos ser humanistas, hermano. Acuérdense que son los dones, diga conmigo, los dones del Espíritu. O sea, si son los dones del Espíritu, llevan entendimiento sobrenatural. Porque son del Espíritu. Diga conmigo, la voz de Dios es discernible, más que audible. Entonces la gente dice, yo no entiendo cómo la gente Dios le habla, a mí que Dios no me habla, porque están esperando una voz audible. La voz de Dios es discernible a través de los dones. Cuando una persona está en la dimensión sobrenatural de un don, le puede decir a una persona, por ejemplo, por decir algo, le puede decir a un muchacho, le puede decir, mira, tú le robaste algo a tu mamá. Y esa persona no escuchó una voz, sino que el don operó en ese momento y la inspiración lo llevó a decir eso. Es más, una persona, hermano, después que ministra un don del Espíritu, lo atacan dudas. Porque la misma persona que ministra el don a veces dice, oye, pero ¿sería el Señor de verdad? ¿Sería el Señor de verdad? O sea, porque lo dijo
lo dijo bajo los efectos de una dimensión, o sea, en la dimensión del Espíritu. Mire, Juan el Bautista ministró los dones del Espíritu y después que los ministraba estaba dudando que si Jesús era el Cristo o no. Mira, pregúntale a Jesús si Él es o esperaremos a otro. Y Él mismo fue el que lo identificó por el don de la palabra de ciencia. Dice, he ahí el Cordero de Dios. Jesús venía en una cola de hombres a bautizarse con Juan. Entonces Juan estaba tan nítido en ese momento, estaba en el nivel del Espíritu y le dijo a Jesús, tú tienes que bautizarme a mí porque tú vienes con un bautismo mayor que el que yo estoy haciendo. Entonces yo necesito más bien de tu bautismo. Y Jesús le dijo, no, conviene que yo cumpla toda justicia en la tierra, dijo el Señor. O sea, bautízame tú a mí. Entonces, hermano, se prendió una trifulca ahí entre Jesús y él, porque él no quería. Mira, es que yo no soy digno de desatar ni siquiera la trenza de tu calzado. ¿Cómo es eso que me vas a bautizar, que yo te voy a bautizar a ti? Hasta que el hombre fue convencido y lo bautizó. Pero después ese mismo hombre que identifica a Jesús por el Espíritu estaba dudando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros somos seres humanos. Y nosotros somos más inclinados hacia voces audibles que hacia discernimientos espirituales. Ahora, si usted es ministrado por un don del Espíritu Santo, entienda, si usted es ministrado por un don del Espíritu Santo y usted anda en el señalamiento del don, o sea, la persona que te está señalando por el don del Espíritu y tú andas allí según ese señalamiento, humíllate mejor. Porque te puede acontecer algo peor, porque entonces tú estás afrentando el Espíritu de gracia. Porque el Espíritu va a usar a una persona en la capacidad que Dios le ha dado y en la consagración que tiene la persona. Va a ministrar los dones. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dice a la mujer, mira, has dicho una gran verdad, porque 5 maridos has tenido tiempo pasado y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús cuando Pedro, ahí en Mateo capítulo 17, verso 26 al 27, por favor. 17, 26 al 27. 17, 26 al 27. Jesús cuando Pedro lo comprometió a pagar un impuesto, vino a él el don de la palabra de ciencia. Reveló que la solución estaba en un pez. Mira esta operación sobrenatural. Reveló que la solución estaba en un pez que se había tragado una moneda. Fuerte eso, ¿no? Jesús ministrando los dones. Ahora, nuestro Salvador ministraba los dones del Espíritu. La iglesia, nosotros, estamos llamados a ministrar los dones del Espíritu. Amén. Pero educarnos, alcanzar esa graduación, porque Dios trabaja con graduación. Yo veo cómo estos hombres, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que los apóstoles no oraban por nadie, ni Jesús tampoco? Ninguno de ellos oraba por nadie. O sea, que esta gente de la Biblia son un poco diferentes a nosotros hoy día. Porque nosotros tenemos más tendencias católicas que bíblicas. O sea que los católicos nos enseñaron a nosotros la rezadera y nosotros hasta le oramos a una persona y le rezamos en la cabeza. Claro, no le decimos Dios te salve, María llena de gracia, pero le decimos una cosa que se parece. Padre, sánalo, Dios mío, Señor, ten misericordia de él, mira, Dios mío, esto, y perdóname a mí también, que estoy aquí, estoy faratado, pero ayúdanos a los dos. Estamos metidos en un lío aquí. En cambio, estos hombres, mire Jesús. Jesús cuando lo mandaron a llamar, mira, es más, te voy a decir algo. Hay dones, por ejemplo, el don de la palabra profética. Diga conmigo, cuando yo tengo el don
de la palabra profética, lo que yo digo, Dios lo secunda en los 3 tiempos gramaticales. Ahora te voy a explicar. Porque con el don Dios da la legalidad de palabra. ¿Me explico? No me explico. Con el don Dios da la legalidad de palabra. Por ejemplo, yo ando en un nivel del espíritu. Y yo digo, así ha dicho el Señor. Pero resulta que Dios a mí no me lo dijo nunca con una voz audible. Quiero precisar en esto. O sea, cuando usted oiga una persona que está ministrando, mire hermano, así ha dicho el Señor. O sea, esa persona nunca ha oído una voz audible. Esa persona está en una dimensión del espíritu, ¿ok? Y está hablando en un lenguaje sobrenatural, porque el lenguaje natural es que el Señor le diga, mira lo que es natural. Mira, dile a la iglesia que le viene una gran bendición, eso es natural. Entonces yo digo, el Señor me acaba de decir que viene una gran bendición. Natural. Pero sobrenatural es diferente. O sea, yo lo hablo por inspiración, estoy inspirado en ese momento y te declaro una palabra, ya no es una palabra de ciencia que es revelada, ya no es una palabra de sabiduría que también es revelada y opera en futuro, es una palabra profética que es inspirada, hermano, yo declaro la palabra y se cumple lo que yo estoy diciendo. Se cumple lo que yo estoy diciendo. Una vez, hermano, le doy este testimonio. Yo estaba ministrando en un lugar y estaba el hermano Remigio. Entonces, Remigio lo acababa yo de conocer y él me dice, yo estaba dando un seminario y Remigio me dice, siervo, ¿sabe qué? Mi esposa, ella no puede dar a luz y yo quisiera que usted orara por nosotros para que el Señor nos ayude, porque mi esposa tiene esto y tiene esto y tiene esto. Ok, yo, hermano, seguí ministrando y cuando ya habíamos terminado, yo lo llamo a él y llamo a otro grupo de personas que estaban allí en el seminario. Hermano, yo declaré una palabra en el momento, porque escuche esto, esta iglesia se llama Kairos, diga conmigo, Kairos es el momento correcto de Dios. O sea, es el momento asertivo, es el momento propio, es el momento clímax de Dios. Y cuando usted está en el Kairos de Dios ministrando, es el momento de decir las cosas. Si tú dejas pasar el Kairos en una administración, lo que dice no se va a cumplir. Porque si Dios te inspira a decir algo, en ese momento Kairos, tienes que decirlo. Tienes que desatar esa palabra en el nombre de Jesús. Es más, puedes hacerlo hasta con un símbolo profético. Porque ya el simbolismo profético no es algo que Dios te va a decir, es algo que tú puedes hacer. El simbolismo profético. Porque si Dios te da la inspiración y yo le digo a una persona, por ejemplo, Dios me da una inspiración a mí y yo le digo aquí a la hermana, le digo, hermana, agarra ese florero y llévalo y entrégaselo a Alejandro allá, y cuando tú se lo entregues a Alejandro, quedará sana. Yo di una palabra bajo los efectos, hermano, sobrenatural de un don de palabra profética en el espíritu. La hermana me obedece y va y hace la diligencia y va a quedar sana. Esos son los dones espirituales operando. Amén, amén. Entonces, mire, cuando pasó el hermano, el pastor Remigio, que él estuvo aquí con su esposa, yo le ministré a él como que si fuera la esposa y toda su familia. Entonces declaré una palabra sobre él y le dije, en el nombre de Jesús, tu esposa va a abrazar a una niña. Declaré la palabra. Hermano, ¿usted cree que yo me acordé de eso después? Entonces llega él y me dice, él se puso a llorar y eso allí, y me dice, hermano, cuando nazca mi hija, usted le va a poner el nombre. Yo le dije amén. Pero hermano, créame, se lo digo honestamente, después que lloré por eso, para mí fue insípido. Después que lloré por él, para mí fue insípido. O sea, ya se me olvidó y yo ni me acordaba de eso.
Fue un momento del Espíritu para mí. En el momento tuve el gozo, pero después aquello se fue, hermano. Y al tiempo, un evangelista que había viajado a Colombia me llama, consiguió mi número y me llama y me dice: Antonio, Dios te bendiga, me dice. Oye, siervo, ¿sabe que en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, lo anda buscando usted una familia, pero no consiguen su número de teléfono? Porque yo no tenía el número que tenía para ese tiempo. Cuando él me conoció yo no lo tenía, tenía otro número. Y me dice: lo andan buscando, varón, porque sabe que por allá una hermana que usted quedó con el esposo de ella, que le iba a poner el nombre de su niña, y la niña ya nació. Yo dije: ¿cómo? ¿Que nació la niña del hermano Remigio? Sí, la esposa estaba embarazada y que te habían quedado que tú le ibas a poner el nombre de la niña. Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Y entonces después los llamé, me dieron el número de teléfono, los llamé: muchacho, ¿qué pasó? Y me dice: no, mire, varón, que después de esta palabra mi esposa salió embarazada, Dios le sanó el vientre. Yo dije para mis adentros: Señor, yo ni me acordaba de eso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hubo una operación bajo los efectos de un don y yo declaré una palabra en ese momento. Es más, hay gente que profetiza una palabra guiado por el Espíritu y ni sabe que la profetizó. Y fue el Espíritu que lo tomó en ese momento para dar una palabra a una determinada persona. Ahora, cuando una persona se consagra en el don, que conoce y sabe lo que está haciendo, muchísimo mejor es. ¿Ok? Entonces, miren esto. Bueno, yo me puse a orar una noche y le dije: Señor, dame un nombre para esta niña. Entonces el Señor me dio el nombre y la niña estuvo aquí. Ustedes la conocieron, una blanquita, ella delgadita. Bueno, esa niña vino por una promesa profética del Señor que declaramos en una iglesia. ¿Ve? Entonces, porque la palabra de Dios, escúcheme una cosa: los dones del Espíritu quebrantan toda esfera natural, la quebranta un don del Espíritu. O sea, se oponen a las cosas naturales que nos limitan. Los dones del Espíritu se oponen a las cosas naturales que nos limitan. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Ve? Entonces, por eso es que es importante manifestar esta dimensión de dones en la iglesia. La gente conocerlo, porque más adelante, pero vamos a dejarlo para el martes, porque yo venía para que estén todos los hermanos, para hablarle aquí, ponerles aquí en la pantalla algunas cosas que quiero que ustedes las retraten allí. Las vean y las asimilen más. Vamos a ver aquí algunos. Ok. Miren esto. Cuando Elías estaba siendo, hermano, acosado por la religión de Baal de aquel entonces, ¿se acuerdan los que han leído esa historia en Primero de Reyes, capítulo 19, que Jezabel lo andaba buscando para matarlo, ¿verdad? Fue terrible cuando el profeta, hermano, obstinado, se le puso a Dios a orar y le dijo: Señor, solo yo he quedado profeta tuyo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? ¿Ah? Le dijo: yo tengo 7,000. Ahí operó un don. Yo tengo 7,000 que no han doblado rodilla delante de Baal. O sea, vino el don de la palabra de ciencia, hermano, a revelar al profeta, que él estaba protegido por 7,000 intercesores, que no estaba solo. Y eso fortaleció al profeta. Pero ahora, si el hombre no ha tenido, no opera el don de la palabra de sabiduría y Dios no le ilumina a través del don, el hombre se hubiese hasta suicidado, porque Elías estaba deprimido, tenía morbosidad de muerte. Me quisiera morir. Y vino la palabra de sabiduría a Dios y le reveló: mira, aquí hay 7,000. ¿Usted sabe cuántos
el ejército victorioso de Israel en ese tiempo eran 7,000 soldados. Esa gente que sacaba la cara por Israel y tenían victoria en todas las batallas que el norte de Israel tenía, eran esos 7,000 que el profeta Elías, Dios se los reveló. Esta gente están consagrados a mí, esta gente están en mi presencia constantemente, así que ellos también te respaldan a ti en oración por los dones del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Ahora, es importante esto que yo vengo haciendo énfasis en esto, que la persona que posee un don tiene que ser educado. Y aquí los vamos a ministrar en el nombre de Jesús. Aquí usted se va a atrever a orar por los enfermos. Y le voy a decir algo. Hermano, busque presencia de Dios en oración. Yo quiero decirle a la gente que orar no es fácil. Pues para mí no es fácil. Yo no sé para cuántos es fácil orar, pero para mí no es fácil. Hermano, orar es un sacrificio. Es duro orar, pero pues, ¿sabe una cosa? Que el hombre no fue creado, hermano, con las características ni siquiera de orar. Porque el hombre se comunicaba con Dios de una manera, hermano, en el tiempo de Adán y Eva, Adán tenía un Dios ambiental, un Dios que lo visitaba. Pero ahora nosotros somos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Y para vivir una vida en el Espíritu hay que ayunar, orar. Esa es una constante, eso no es religión. Hay gente que dice, esa ayunadera es religión, esa oradera es religión. No. Esa es una constante. Esos son como los símbolos matemáticos, no cambian. Pueden cambiar los números, pueden cambiar las cifras, pero los símbolos no cambian. Los símbolos siempre van a ser, el por siempre va a ser por cualquier cifra. El más va a ser, hermano, por cualquier cifra. La división, el signo no cambia, cambian son los números. ¿Me está copiando? Hay cosas que tienen que ser constantes en nosotros. Porque si usted no ora, ¿cómo va a operar un don en usted? Si los dones operan en el nivel del Espíritu. Ahí van a operar los dones. Porque es el lubricante. Eso es como un sistema de motor, que por ejemplo ese motor que está sonando, que nos está dando luz allí, usted sabe una cosa, eso tiene un lubricante. Tiene un lubricante y tiene un combustible, y por el combustible es que está funcionando eso. Si nosotros no estamos lubricados, si nosotros no tenemos el equipamiento, si nosotros no estamos cargados del combustible de Dios en la búsqueda del aceite, nosotros no vamos a producir nada en dones. Eso va a estar por sentado. Y la iglesia va a ser una religión más. Escuche una cosa, iglesias que no manifiestan los dones del Espíritu, hermano, son religiosas. Porque lo único que marca la diferencia es la manifestación del Espíritu Santo en una iglesia. Eso va a marcar la diferencia. O sea, la vivencia que el Espíritu Santo dice, yo estoy aquí, yo respaldo esta iglesia. Hermano, ¿usted sabe el avivamiento en Pensacola, en Estados Unidos? Hermano, dice que la gente le tenía hasta miedo a las iglesias. Niños le tenían miedo a las iglesias. O sea, aquí queda Cairo, ¿verdad? En Pensacola, y la gente no pasaba por ahí. ¿Sabe por qué? Porque el que pasaba por ahí, el Espíritu Santo lo jalaba y lo metía danzando para la iglesia. Tomados del Espíritu Santo. O sea, era una gloria tremenda. Pero ¿qué pasaba en Pensacola? Hermano, que en Pensacola la gente hacía campañas de búsqueda, de oración. Una iglesia tenía 3 y 4 pastores y cada pastor abría en la madrugada un servicio de intercesión y búsqueda. Y usted sabe una cosa, en Pensacola se cumplió, en Estados Unidos, se cumplió, hermano, lo que se cumplió en la iglesia primitiva. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. O sea, la iglesia no tenía que irlos a buscar, sino que el Espíritu se los traía. O sea, la iglesia movió una gloria tan poderosa, hermano, porque el poder opera a través de los dones. El Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y el poder se materialice por los dones del Espíritu. Así que hay que buscar los dones del Espíritu.
Usted no puede, quizás usted de repente no tiene una licenciatura en teología, usted no alcance una universidad teológica, pero si usted alcanza dones del Espíritu, usted va a marcar la diferencia. Créalo que sí. Usted va a marcar la diferencia porque usted se va a mover, usted va a ser Cairo, usted va a ser una iglesia que se va a mover en el orden sobrenatural del Espíritu. Y le voy a decir algo, donde vaya la pastora y el pastor a ministrar con su grupo de hombres y mujeres, allí van a dejar una marca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la gente que sale de aquí a ministrar mueve los dones del Espíritu Santo. Primero no van a un lugar y no, hermano, no pasó nada, hubo una predicación ahí. No, hermano, predicó bonito, nada más. No, necesitamos aplicar. Amén. Necesitamos que Dios manifieste su gloria. ¿Y cómo la va a manifestar? A través de los dones. Amén, amén. Bueno, ya tenemos las 8 porque no hay luz todavía, ¿verdad? No ha llegado. Entonces ya tenemos las 8, ya vamos a cerrar la rueda, como dice. Ok, si usted tiene algo en que anotar por allí, porque esta guía yo se la voy a dar después que la termine, porque estoy preparando una guía aquí y todavía no la he terminado. La manifestación de los dones, número 1, por medio de sueños. O número 2, por revelación. A veces la persona, por ignorancia, la llama presentimiento. Yo se lo dije a ustedes en el comienzo. O un sentir, tengo un presentimiento que a fulano le va a pasar algo y de repente, ¡boom! Mira lo que yo presentí. No, lo que te fue revelado por una palabra de sabiduría. Así opera Dios. Lo que pasa es que tú no te profesionalizas, entonces tú llamas eso, oye, yo siempre que tengo un presentimiento las cosas pasan. Y resulta que es que el Espíritu Santo te da una palabra de sabiduría. Ok. Número 3, por voz audible al oído. Señores, escriban por ahí en algún lado, la voz de Dios es discernible, no se lo olviden eso. La voz de Dios es discernible. En el libro de Job dice que la voz de Dios es como voz de trueno, pero en Apocalipsis dice que es como el estruendo de muchas aguas. En Primero de Reyes dice que la voz de Dios es como un silbido apacible. Entonces, oye, bueno, ¿qué es esto? ¿Quién tiene la razón aquí? Porque si uno dice que es como un silbido apacible y el otro dice que es como voz de trueno y otro está diciendo que es como el estruendo de muchas aguas, ¿a quién le creemos los tres? ¿Verdad que parece que se contradice? ¿Se le cree a los tres? ¿Por qué? Porque Dios es multiforme en su manifestación. Hay gente que dice, Dios tiene una voz dulce. Dios tiene una voz dulce. No es que Dios tiene una voz dulce, que de repente tú oíste una voz dulce. Pero, o sea, ese es lo mismo que el tema que yo te estaba hablando el domingo de satanología. Por ejemplo, que Satanás, otros dicen que se llama el diablo, otros dicen que se llama el príncipe de la potestad del aire, otros dicen esto, otros dicen que es el enemigo. O sea, el enemigo tiene manifestaciones y las manifestaciones revelan un nombre. ¿Me está copiando? No es que se llama diablo o se llama Satanás, es su manifestación. Ese es lo mismo que Dios. No, Dios se llama Elohim, por decir algo. No, Dios se llama Elohim. Y hay una gente por ahí, que Dios me perdone, pero son tontos, hablando de que uno tiene que decir el nombre hebreo. Ahora todo el mundo hablando hebreo, ahora un poco de cristianos hablando hebreo. Ahora, Elohim era el nombre de un dios cananeo. Era un nombre del dios cananeo. Entonces los hermanos a veces hasta, por ejemplo, tiene en el carro el dios Elohim. Entonces el Elohim era un dios cananeo. Lo que pasa es que fueron adopciones que hicieron, hermano, que hicieron los judíos. Entonces acuérdense que los judíos estuvieron con cananeos, estuvieron con babilónicos, ¿ah? Y ellos vivieron 70 años en Babilonia. Es lo mismo que el árabe que se viene para acá, para Venezuela. Cuando llega a Siria o llega a Líbano, no habla su idioma. ¿Qué idioma va a hablar? Castellano, porque lo mismo los chinos. Tú ves esos chinitos así, piensas que te van a hablar chino. Hola, chamo. Porque tú vas a hablar el ambiente donde tú te desarrollas. Ahora, hay muchas cosas en ese hebreo, hermano. En el hebreo hay muchas cosas que pertenecen a esa época.
Elohim, o sea, nombres que... Ahora, para nosotros le decimos el Dios del cielo. Amén. El Dios todopoderoso, porque nosotros hablamos castellano. No podemos estar poniendo a inventar cosas que no conocemos a fondo. Amén. Número 4, por iluminación vienen los dones. Iluminación. Ahora, Proverbios 20:27, alguien que me lo lea rapidísimo para que entienda lo que es iluminación en el espíritu. 20:27. Proverbios 20:27, rapidito. Rapidito porque eso está bien oscuro. Es el espíritu del hombre, Ajá. la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. ¿Ve? Lámpara de Jehová es ¿qué? El espíritu del hombre. O sea, cuando, por ejemplo, yo puedo estar hablando contigo, yo puedo estar hablando contigo y mi espíritu es una linterna. En ese momento viene el Espíritu Santo, yo estoy hablando por ejemplo con Rubén y Rubén me está contando algo y estamos conversando los dos o estoy aconsejándole y viene el Espíritu Santo, conecta a mi espíritu. Acuérdate que dice, lámpara de Jehová es el espíritu de ¿quién? Del hombre. O sea, Dios nunca se va a conectar a tu intelecto, Dios se conecta a mi espíritu. Amén. Porque Dios, escuchen una cosa, Dios es, díganlo todos, Dios es. Entonces, lo espiritual es compatible con lo espiritual, no es compatible con lo carnal. Amén. O sea, Él va a venir al espíritu. Entonces, Dios conecta la lámpara mía o la lámpara de Él. Ponte que Él sea que me está dando un consejo a mí. Y pácata, Dios conecta la lámpara, ilumina mi vida y Él va a tener una iluminación acerca de mi problema y allí se van a conectar los dones. Y Él va a comenzar a hablarme de una manera en la dimensión de un don espiritual que de repente yo voy a comenzar a llorar. Sí, es verdad, pastor. Es verdad. Oye, Dios me está hablando. Sí, eso lo que usted me está diciendo es verdad. Y tú sigues hablando y tú sigues hablando. ¿Por qué? Porque en ese momento está conectado el don del Espíritu Santo en el Espíritu de Él y mi vida está siendo iluminada. ¿Ve? Y por revelación Él me está edificando a mí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Eso pasa muchas veces. Regularmente eso pasa. Y yo le digo una cosa, hermano. Yo particularmente soy un hombre amante de los dones espirituales. A mí me gusta ministrar los dones. Aleluya. Por ejemplo, yo le puedo enseñar una foto. Oye, pero en la otra usted me recuerda para yo enseñársela. Se la voy a poner ahí en la pantalla. Hermano, yo no vi los ángeles. Yo no los vi. Pero en el momento que yo estoy ministrando, bajo los efectos de una unción, estaba terminando un congreso, la gente estaba cayendo al piso, se caían solos. O sea, pero había una gloria de peso. Y yo digo, hermanos, los ángeles del Señor están aquí, hay 2 ángeles ministrando, y eso lo dije yo por iluminación, y están poniendo perlas a los hermanos. Entonces la gente estaba, tú sabes, tomando la foto y la cosa, porque hay muchísima gente allí en ese congreso. Entonces, tomando foto, hubo un apóstol de Barquisimeto que él dijo, después que termine el congreso, porque allí su hijo, Dios le dio una investidura a través de los dones espirituales y el muchacho hoy día, después que era pasivo, el muchacho hoy día está pastoreando con su esposa una de las iglesias de la red del pastor. O sea, ese día fue impactado, fue una gloria tremenda. ¿Y sabe lo que dijo el apóstol? El apóstol dijo, cuando estén viendo esa foto se van a llevar una sorpresa. Se van a llevar una sorpresa cuando estén viendo la foto. Hermano, ¿qué me voy a imaginar yo? Que cuando estábamos viendo las fotos, salgo yo con una perla en la boca. Y ese día, Dios me dio, porque me tocaba ministrar en la noche, Dios me dio un mensaje. Escuchen esto. Dios me dio un mensaje a las 4 de la tarde. Yo le dije al Señor, Señor, me toca dar la clausura de este congreso. Y en el día fue esa manifestación gloriosa. Y le dije, Señor, me toca la clausura de este congreso. Señor, ¿qué hago?
no tenía como una palabra, así como nos pasa a veces, ¿verdad? Que a veces uno dice, oye, ¿qué le ministro a la iglesia? Como ya, oye, pura gente predicando, hay unas palabrotas, hermano. Tremendo. Entonces yo dije, Señor, me dejaron a mí, como la pastora Heidi le dejaron lo último allá en el Congreso. Entonces, me dejaron a mí esa palabra, la última, y yo dije, Señor, ¿qué predico? Y el Espíritu Santo me da una palabra, me dice, masificadores de unción. Me trajo esa palabra, masificadores de unción. Entonces busqué un texto en la Biblia y comencé a escudriñar. Hermano, esa palabra vino por revelación. Me lanzo yo con ese mensaje, masificadores de unción. Hermano, lo que yo no me imaginaba, pero obedecí en la iluminación que me dio el Señor sobre la palabra y comencé a ministrar. Y sabe una cosa, ahí se derramó, fue una gloria de bautismo en lenguas. La gente recibiendo el don de lengua, jóvenes, muchachos, personas mayores. Yo me vengo del Congreso y la esposa del pastor, el día martes, yo me vine un domingo, el día martes, la esposa del pastor me llama y me dice, Pastor Campo, ¿cómo está? ¿Cómo está todo por allá y tal y esto? Entonces, todo bien, pastora. Mire, pastor, ¿sabe que le estoy llamando? Porque hay un misterio aquí. Después del Congreso, ahora aquí hay gentes que no han podido ir a sus trabajos porque desde que recibieron el bautismo en el don de lenguas, no han parado. Hay 3 personas que no han podido ni siquiera salir porque van a hablar y salen hablando en lengua. No hayan cómo recuperar su idioma común. Yo dije, wow, esto hace falta, esta investidura en este tiempo. Porque así era en el principio. Una gloria. Imagínese usted, por ejemplo, yo tengo una foto, voy a ver si la traigo, de una muchacha que tenía un problema de insuficiencia renal. Ya la muchacha estaba ya propensa al cáncer. El esposo la trajo llorando en los brazos, hermano, y en medio de esa gloria la muchacha la trajo en los brazos cargada. Hoy día esa gente tienen negocios y cuestiones. Ese mismo día el Señor la sanó allí. Declaramos una palabra de liberación, de sanidad, bajo el efecto de los dones del Espíritu, y la muchacha fue sana en el nombre de Jesús. Entonces, atrévase, amén, atrévase usted a abrirse a los dones espirituales, amén, a abrirse a los dones espirituales. Y cuando usted tenga el don, usted cuídese mucho, porque los dones no son para destruir. Los dones no son para avergonzar a la persona. Los dones no son para uno echársela de, ay, la divina pomada, el divino bálsamo. No. Los dones son para edificar a la iglesia. Amén. Si una persona anda mal y Dios le revela a usted que esa persona anda mal, llámelo aparte. Llámelo aparte. No vaya a decir en la congregación, hermano, Dios me mostró que aquí está uno que anda mal. Bueno, si usted avergüenza a una persona con los dones del Espíritu, aún Dios habiéndoselo revelado a usted, hermano, después el mismo Señor lo va a avergonzar a usted. Porque está tomando un don para avergonzar a una persona. ¿Sabe que tuvo un sueño? Hermano, acostúmbrense a esto. Cuando tengan sueños, hablen el discernimiento. No estén hablando el poco de cosas, de símbolos de los sueños, que la gente no va a entender eso. Si a uno mismo le cuesta entender ese poco de símbolo. Hermano, tuve un sueño. Había un camión, tenía los bombillos para atrás y tenía las luces para adelante, los stop para adelante, y no tenía ruedas y rodaba. ¿Qué será eso, hermano? Eso nadie lo va a entender. Cuando usted tenga una revelación, un sueño, hable del discernimiento, y si Dios no le da el discernimiento, quédese callado. Nosotros tenemos que hablar revelación de Dios. Pablo dice que en la iglesia, hermano, para edificarla, usted no se va a poner puro hablar en lengua. Usted tiene que hablar discernimiento. Y por el Espíritu, usted tiene que hablar una palabra que edifique a la gente. Porque los dones son para edificar. Los dones no son para competir, ni para jactancia, ni para echársela de algo. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Así que necesitamos todo el ensamble de los dones. Entonces, para el día martes, Dios mediante, vamos a estar ministrando entonces ya, y vamos a usar el video.